Chicos, buenos días. En esta oportunidad vamos a estudiar para competencia lingüística el uso de la B, V, C, S y Z. Cinco, cinco letras, cinco, cinco elementos del abecedario que son importantes saber cuándo y cómo utilizarlo. ¿Sí? O sea, básicamente reglas, ¿no? Básicamente reglas de cada letra, de cada una de ellas, y pues es importante que nosotros sepamos cuándo es que nosotros tenemos que usarlos. ¿Listo? Entonces, rápidamente pasaremos a repasar las reglas de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta y para que también lo puedas plantear en tu vida diaria, en tus estudios también. Sí, es importante eso. Es importante saber que esto debemos nosotros utilizarlos para eh, todos los días, no solamente en nuestros estudios. ¿Sí? Entonces, pues a continuación vamos a pasar entonces con estas reglas. Rápidamente, simplemente yo te voy a ir mencionando las reglas y los que sean un poco más importantes nos quedaremos ahí para poder explicar un poquito más. ¿Sí? Se usa la B en los siguientes casos. Básicamente en el sonido final vir, ¿no? Cuando es un infinitivo. Ya, por ejemplo, percibir, concebir, prohibir, por ejemplo. Hay algunas excepciones en este caso, hervir, servir, vivir, por ejemplo, y todos sus compuestos, o sea, todos los que provienen de estas palabras. ¿Listo? Ya, en estos casos terminan con vir, pero están construidos con la letra V. ¿Listo? Otro, las terminaciones en va, vamos, vas y van, perdón. ¿Listo? Del pretérito imperfecto del indicativo de los verbos de la primera conjugación, es decir, los que terminan en ar, ¿no? Del definitivo ar. Por ejemplo, amaba, cantabas, jugabas, tirabas, escalaban. ¿Listo? Amábamos, por ejemplo, ¿sí? Acá no hay excepciones, ¿sí? Todos los verbos que terminan en va, vamos, vas y van. ¿Listo? Otro, las palabras que inician por la sílaba bu, bur, bus. Por ejemplo, bucear, burgués, busco, burbuja, por ejemplo, también, búsqueda, ¿sí? Ya, bulla, por ejemplo. Se exceptúan vudú y sus derivados. ¿Listo? Vale decir también en algunos casos que las excepciones, en algunos casos, sí, en la mayoría, las excepciones provienen también de los anglicismos, ¿no? Y y de términos también que vienen del francés y de otros idiomas, ¿sí? No es el caso, pero hay que tener en cuenta también algunas excepciones, ¿ya? Listo, seguimos. El pretérito imperfecto es el indicativo del verbo ir. Iba, ibas, íbamos, iban. Si tú te das cuenta, todas las conjugaciones, en este caso, son con B, ¿ya? Del verbo ir. Otro. Terminaciones bundo, habilidad, buir, vir. Tremebundo, furibunda, amabilidad, contabilidad, contribuir, concebir, por ejemplo, ¿ya? Y entre otros también, ¿no? ¿Listo? Eh, Se exceptúan movilidad, civilidad, hervir, servir, vivir, por ejemplo. ¿Ya? Movilidad de móvil, civilidad de civil. ¿Ya? Entonces, pues, en el caso de habilidad, ¿no? ¿Ya? Son las excepciones. Otro, las palabras que contienen los prefijos bi, bis, bis, con Z, que significa dos o dos veces, ¿ya? Y también bio, ¿ya? Que puede ser prefijo o que puede ser sufijo a la vez también, ¿ya? Por ejemplo, biología y el otro puede ser microbio también, ¿ya? Y el prefijo sub, que significa bajo o debajo, ¿listo? Por ejemplo, ahí están los ejemplos de todos los casos que te he presentado: bípedo, bisnieto, bizcocho, biografía, microbio, subempleo, suboficial, subterráneo, sí, también, ¿ya? Y entonces, son las reglas básicas del uso de la B. Vamos al uso de la V, que también tiene una colección de reglas. Ya se usa V en los siguientes casos. Ya después de la D, la B o la N. ¿Ya? Por ejemplo, adviento, adverbio, obvio, subversión, tranvía, invento. ¿Okay?
¿Listo? Viendo este caso, me acuerdo también en el caso de las reglas de la B, eh, hay una regla clásica que no está, pero que también sería importante y te acuerdes de esto. La V es después de la N, la B es después de la M, ¿está bien? Cambio, por ejemplo, cambio, M, B, ¿está bien? Para que tú te acuerdes, envío, entonces en este caso es M, V. Ya, acuérdate de eso. N es V, M es B. ¿Listo? Seguimos. Los adjetivos acabados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ivo. ¿Está bien? Ahí están los ejemplos. Octava, suave, bravo, nueva, leve, medio, evo. Se exceptúan árabe, estribo, suavo, ya, mancebo, guajivo y todas las palabras derivadas del sustantivo sílaba. ¿Está bien? Silabeo, silabear, ¿no? Todos los que son de la sílaba. Seguimos con la letra V, prefijo vice o bis, o vi también, ya que significa en lugar de vicealmirante, vicerrector, virrey, visconde, vicepresidente, vicecampeón también, hay término vicecampeón. ¿Listo? Otro, las terminaciones íboro o viro, por ejemplo, decémbiro, elvira, carnívoro o vívoro. Se exceptúa víbora, ¿ya? Víbora es con V, empieza con V, pero el sufijo es con B, ¿ya? Víbora, víbora en este caso, ¿no? Las palabras que inician por viva, vive, vivi, vivaracho, por ejemplo, vivencia, vivíparo, en este caso, ¿ya? Se exceptúan biberón, bueno, biberón, ¿no? Biberón. ¿Listo? Que es con los dos con B. Otro, las palabras que empiezan por A, Eva, perdón, Eve, Evi y Evo. Por ejemplo, evacuar, evento, evitar, evocar. Se exceptúan ébano, por ejemplo, y sus derivados ebonita, evorario. ¿Listo? Todos están relacionados a ébano en este caso, ¿no? Entonces son las reglas del uso de la B, de la V, perdón, y a tenerlos en cuenta y ponerlos en práctica, como si te decía al comienzo, ponerlos en práctica no solamente para tus estudios y en los aspectos formales, sino también en tu vida diaria, en lo coloquial, ya, en lo coloquial, en lo familiar, en todos esos eventos que son importantes también, ¿no? ¿Sí? Cuando hagas un discurso, saber a ver qué palabras utilizar. Listo. Muy bien. Eso es la B y la V. Seguimos con el uso de la C, ¿ya? Que son menos también, son menos reglas, pero que son importantes también. Se usa la C en los siguientes casos, cuando terminan, las palabras que terminan en ser y sir. Por ejemplo, perecer, coser, en este caso, de coser de cocinar, ¿ah? No de coser de costuras, fruncir, producir. Ya se exceptúan coser, costura, toser, asir. ¿Listo? En este caso son coser, coser, son homófonas. Toser con S, asir con S también. Asir es coger, ¿no? Otro. Los vocablos que finalizan en cioso, por ejemplo, ocioso, ¿ya? Juicioso, bullicioso, ¿ya? Se exceptúan ansioso. Ansioso es con S, que viene de la palabra ansias. ¿Listo? Otro. Las terminaciones ansia, encia, uncio. Por ejemplo, vacancia, cansancio, nuncio, anuncio. ¿Listo? Eh, el nuncio es el embajador, ¿no? Embajador es el sinónimo de embajador, nuncio. Básicamente se utiliza en términos religiosos, ¿no? O sea, el embajador del Papa, por ejemplo, en el Perú. Hay un embajador del Papa, un representante del Papa acá en el Perú, nuncio, un nuncio apostólico, digamos, ¿no? Se exceptúan ansia, hortensia, por ejemplo, con S en estos casos. Otro, las palabras que terminan en cial, ciar y eser, espacial, por ejemplo, agenciar, licenciar, acontecer, permanecer, ¿ya? Se exceptúan liciar, extasiar, ansiar y sus derivados, ¿ok? ¿Listo? Y el último, en la letra C, las palabras acabadas en asia, aseo y asia. Albacea, grisáceo, herbáceo, falacia, audacia, por ejemplo. Se efectúan afasia, eutanasia, gimnasia. ¿Listo? Si tú te das cuenta en estos casos, pues son palabras terminadas en asia, pero con S, ¿no? En el último caso de la letra C. Continuamos entonces con el uso de las S.
Ya, uso de la S, cuatro reglitas que son importantes y a tenerlos en cuenta. Ya, los adjetivos terminados en oso, osa también, osivo, siva, por ejemplo, amoroso, decoroso, lesivo, abusivo. Se exceptúan lascivo y nocivo. En este caso, lascivo termina con civo, pero con C, y nocivo también con C. Nocivo, pero con C. Otro, las palabras terminadas en ísimo y ulción. Por ejemplo, bonísimo, frigidísimo, repulsión, emulsión. ¿Ya? Se exceptúa vascuense. Pero, bueno, vascuense es un gentilicio, ¿no? De vasco. ¿Ya? Otro, los gentilicios acabados en ense, es, esa. Por ejemplo, rimense, bonaerense, aragonés, portugués y danesa. ¿Ya? Se exceptúan rasgo, pelazgo y trasgo. Recuerda que estas tres palabras no son gentilicios, ¿no? No sé por qué lo han puesto acá. No debería estar, porque se supone que son gentilicios, ¿no? O sea, no debería haber confusión. O sea, rasgo, pelazgo y trasgo no son gentilicios, así que no sé por qué lo han puesto ahí en este caso. Ya, no entiendo. La verdad que no lo entiendo ahí. Creo que es necesario obviarlo porque no le encuentro razón que esté ahí. Esa no. O sea, está por las puras. Ha habido un error ahí. Un error de digitación. ¿Listo? Las palabras terminadas en esta y esto. Acuesta, aballesta, funesto, apuesto, por ejemplo. ¿Ya? Tener en cuenta estas palabras terminadas en estos sufijos, ¿no? Esta y esto. ¿Listo? Muy bien. Terminamos con la S y por último la Z. Ya se utiliza Z cuando terminan las palabras terminadas en asgo, por ejemplo, padrinazgo, mayorazgo, serenazgo, mecenazgo. ¿Listo? Ah, ya. Se cayó, se quedó pegado. La excepción es de esta acá, rasgo, pelazgo, trasgo. En el caso anterior, sí. Se ha repetido acá. Ahí está, ahí encontramos el error. Ya, en el anterior caso no, obvienlo. Listo. Ya. Antes de terminar el video, antes de terminar esta asesoría, recuerda pues desarrollar la página 250 del libro y presentármelo por el Alexia, ¿sí? Esta semana no hay evaluaciones semanales, así que, bueno, ya lo sabes, ya te hemos explicado, así que tranquilo, ya haz tu tarea nada más y preséntamelo por el Alexia. La próxima semana sí empezamos con fuerza con las evaluaciones. ¿Listo? Otro. Los sustantivos abstractos que terminan en es, esa, ansa, rapidez, grandeza, andanza. Se exceptúa gansa, por ejemplo. ¿Ya? Los sustantivos diminutivos y los despectivos terminados en suelo. Por ejemplo, rapazuelo, plazuela, mujerzuela. ¿Listo? ¿Ya? Otro, las palabras terminadas en isco, usco, bizco. Por ejemplo, bizco, pellizco, negruzco, blancuzco. Se exceptúan parduzco y verduzco, ¿ya? Que están relacionados con en este caso negruzco, blancuzco, pero en este caso se escriben parduzco y verduzco con S, ¿ok? Y esas son las reglas de la Z. Como has visto, son reglas bastante sencillas, bastante aplicativas a la realidad, así que eh, no hay mucha novedad, ¿no? Son reglas ya que ya las utilizamos normalmente, ¿no? Casi siempre, así que yo te recomiendo de que simplemente lo tengas en cuenta, ¿no? Lo practiques, ¿ya? Y que todo esto, lo que estamos estudiando, pues te puede servir para para tu vida diaria, como ya te lo estaba diciendo también, para que tú puedas comunicarte bien y sobre todo, pues, que podamos respetar por las reglas que se nos proponen. Sí, nada más. Ya, de todas maneras, investiga, no vaya a ser que haya algunas reglas más. Ya, investiga. De hecho, que va a haber por ahí alguna más. Investiga, estudia, practica, por favor. Ya, no descuides estos estudios que son importantes. Ya, y bueno, nada más, te deseo lo mejor. Ya nos estamos viendo en la clase de la tarde. Chao, te cuidas.